Colonialismo, Eurocentrismo y América Latina de Aníbal Quijano. Podcast de Brandon Clavijo. El ensayo de Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina del año 2000 del sociólogo peruano Aníbal Quijano es un texto fundacional en los estudios decoloniales, donde explicaremos las ideas centrales y la relevancia para entender a América Latina. Punto 1. Colonialidad del poder. Quijano argumenta que la colonización europea no fue solo una dominación política y económica, sino que impuso un sistema global de clasificaciones sociales basadas en la raza. Esta clasificación o la colonialidad del poder persiste después de las independencias y estructuras de las sociedades latinoamericanas hasta el día de hoy. La raza como herramienta de dominación. Los colonizadores asociaron lo europeo con superioridad y lo indígena o lo africano con la inferioridad, justificando la explotación. El capitalismo y la raza. La división racial se articuló con la explotación laboral, esclavitud, encomienda, trabajo asalariado, creando un orden jerárquico que beneficia a las élites blancas. Punto número 2. El eurocentrismo como patrón de conocimiento. Quijano critica cómo Europa se erige como el centro de la historia y el conocimiento, marginándolo a través de formas de pensar. Las imposiciones de la epistemología, la ciencia moderna, la idea del progreso y hasta la categoría de América Latina son constructos eurocéntricos. Incluso la religión, las costumbres, el idioma, las comidas son muy arraigadas a la cultura europea en cuanto a nuestras creencias y tradiciones derrocadas a través de una conquista violenta, de una superioridad facta y de llamar tercermundistas a un plano territorial que simplemente estaba en vías de desarrollo. La diversidad, la diversificación, las diferencias son marcadas y son dejadas atrás, dadas por negaciones de saberes no europeos. Las cosmovisiones indígenas y africanas fueron descalificadas como primitivas o irracionales, conociéndonos como personas inferiores. Punto 3. Impacto en América Latina. El impacto en América Latina en cuanto al mestizaje y la jerarquía. Aunque la sociedad latinoamericana son mestizas, la colonialidad mantiene un ideal blanco y europeo en lo político, en lo cultural y en lo estético. Se crean criterios surrealistas, se crean criterios de estereotipos, los cuales son erróneos, equívocos, y lo cual ha desencadenado muchas luchas, mucha revolución a través de siglos en la historia para tratar de lograr romper este patrón. El patrón de poder colonial se recicla en el neoliberalismo, donde las élites locales reproducen lógicas extractivistas heredadas. ¿Qué nos propone Quijano? Descolonizar el poder y el saber, reconocer otras epistemologías indígenas, afropopulares y cuestionar la universalidad del modelo europeo, repensar la emancipación. Las luchas anticapitalistas deben incluir la crítica al racismo y a la colonialidad. Actualmente en América Latina la pedagogía se rige bajo un concepto de emancipación y liberación, donde nos estamos tratando de descolonizar de toda la cultura, de todas las ideales, de todos estos pronósticos europeos que nos marcaron diferentes una vez llegado el punto de acceso a la conquista, a la época revolucionaria o a la época de la demolición, porque realmente no teníamos ni los artefactos ni la manera de podernos defender. Repensar la emancipación, las luchas anticapitalistas deben concluir a la crítica al racismo, deben de romper. El legado y las críticas de Quijano inspira la teoría decolonial de Walter Mignolo
y Rita Segato. Algunos críticos señalan que Quijano subestima la resistencia indígena o las transformaciones internas al capitalismo. La colonialidad del saber, el eurocentrismo y las ciencias sociales también recomiendan la modernidad en cuanto al cambio que debemos de dar o el paso que debemos de dar al día de hoy. Desde todos los ámbitos, cuestionar la narrativa dominante sobre la modernidad y el colonialismo. La modernidad europea suele presentarse como un proceso de progreso o racionalidad, pero Quijano muestra que estuvo ligada a la violencia colonial y a la jerarquización social, al interés individual como al interés propio, no una mejora significativa. Sin embargo, el contexto histórico nos ha demarcado que Europa se encontraba en tiendas a expansiones territoriales, épocas de conquistas, épocas donde se querían ser gran potencia con grandes territorios, aunque no pudieran cuidar de ellos o aunque llevaran a esos pueblos a la ruina. Se desvela el mito del descubrimiento. América no fue descubierta, sino que fue invadida, fue usurpada y de hecho fue masacrada. Su incorporación al sistema del mundo capitalista fue basada en la explotación racial. Introducir el concepto de colonialidad del poder. Quijano nos demuestra que el colonialismo no terminó con las independencias del siglo XIX, sino que se transformó en una estructura permanente de dominación, la colonialidad. La raza como eje de explotación. El capitalismo moderno se construyó sobre las ideas de que los no europeos eran inferiores, lo que justificó la esclavitud, la encomienda y las formas actuales de desigualdad, la pobreza, el trabajo forzoso, las personas sin dignidad humana en unos criterios de los principios de la vida. Criticar al eurocentrismo en el conocimiento. La historia, las ciencias sociales y hasta la idea del desarrollo están basadas en una perspectiva europea que invisibiliza otros saberes, que no deja progresar otros saberes. Se propone descolonizar el pensamiento, revalorizar reconocimientos indígenas, afrodescendientes y populares que fueron marginados por el eurocentrismo. Explicar los problemas actuales de América Latina, el racismo estructural, la idea de que los blancos europeos siguen siendo superiores vigentes a las élites políticas, los medios y la cultura, la dependencia económica del mismo, el extractivismo y la subordinación en el sistema mundo son herencias coloniales. Los conflictos sociales, las luchas indígenas y campesinas como las de Ecuador, Bolivia, México, Colombia son resistencias a la colonialidad del poder. Se fundamenta el pensamiento decolonial. Quijano es uno de los pioneros en la teoría decolonial junto a Walter Mignolo, Enrique Dussel y Rita Segato. Su trabajo inspira movimientos sociales y académicos que buscan alternativas al capitalismo, al racismo y al epistemicio. Se ofrecen herramientas de emancipación, no solo un diagnóstico. Quijano plantea que otro mundo es posible si se rompe con la lógica racial del poder, si se recuperan saberes y economías alternas, si se construyen políticos no eurocéntricos como el buen vivir en los Andes. ¿Por qué esto sigue siendo relevante al día de hoy? El racismo y la desigualdad globales son crisis ecológicas, tienen raíces coloniales. Porque movimientos como el feminismo decolonial, el ecologismo popular y las luchas indígenas usan sus ideas. Porque el sistema educativo, los medios y las políticas públicas aún no reproducen el eurocentrismo. Quijano nos da las claves para entender que el colonialismo no es cosa del pasado, sino una matriz de poder de que siga a la viva. Su texto es un llamado a tomar conciencia y a dejar atrás lo que un día nos quitaron.